Vamos a profundizar en un tema que despierta curiosidad y profunda reflexión entre muchos creyentes: los tatuajes desde una perspectiva bíblica. ¿Te has parado a pensar alguna vez qué nos enseñan realmente las Escrituras sobre esta forma de expresión corporal que, para muchos, es vista como una forma de arte? Te invito a unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento, en el que exploraremos enseñanzas bíblicas, analizaremos diferentes perspectivas y reflexionaremos sobre cómo nuestra fe puede influir en nuestras decisiones sobre los tatuajes. Prepárate para un diálogo atractivo y enriquecedor, en el que cada aspecto de este tema se abordará con respeto y profundidad. A lo largo de los siglos, los tatuajes han sido un punto de acalorada discusión en la sociedad, especialmente dentro de la comunidad cristiana. Desde la antigüedad, cuando a menudo se asociaban a prácticas paganas, hasta nuestros días, en que se consideran manifestaciones personales y artísticas, los tatuajes siempre han suscitado interés, y al mismo tiempo, controversia en el contexto de la fe cristiana. Sin embargo, nuestro objetivo aquí no es simplemente discutir si los tatuajes están permitidos o prohibidos, sino explorar las implicaciones más profundas de esta práctica y lo que puede significar en términos espirituales. ¿Cuál es el verdadero significado de los tatuajes en el contexto de nuestra relación con Dios y con las personas que nos rodean? ¿Cómo podemos ver los tatuajes como una expresión de nuestra fe y de nuestra identidad como seguidores de Cristo? Históricamente, los tatuajes se han asociado a grupos marginales como las bandas o a personas que han pasado por experiencias traumáticas como la cárcel. Hoy en día, sin embargo, los tatuajes están presentes en todos los sectores de la sociedad, desde madres que viven en barrios suburbanos hasta adolescentes que se identifican con subculturas alternativas, estrellas de la música pop, sorprendentemente, incluso algunos líderes religiosos. Según un estudio publicado por el Wall Street Journal, casi la mitad de la generación millennial admite tener al menos un tatuaje. En el pasado, tanto la iglesia como la cultura dominante veían los tatuajes con recelo y rechazo. A menudo se interpretaba como un símbolo de rebeldía o comportamiento desviado. Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy es frecuente ver incluso a pastores con los brazos llenos de tatuajes, sobre todo en las regiones más urbanas y cosmopolitas. Lo que antes podía considerarse una forma de desafío a las normas establecidas, se ha convertido ahora en un interesante tema de debate y reflexión. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre los tatuajes? El Antiguo Testamento nos ofrece algunas pautas al respecto. En los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como la Torá, Moisés establece unas 613 leyes que guiaban la vida del pueblo judío. Estas leyes abarcan desde el sistema de sacrificios, pasando por los deberes de los sacerdotes, hasta normas que regulaban el estilo de vida y el gobierno de la nación de Israel. Específicamente en Levíticos 7 y 28, Dios advierte contra la práctica de hacer cortes en el cuerpo y marcas de tatuajes como forma de adoración a los muertos, diciendo: no hagáis cortes en el cuerpo de los muertos, ni os tatuéis. Sin embargo, es importante considerar el contexto de este pasaje. El versículo anterior, por ejemplo, también prohíbe cortarse los extremos de la barba, Levíticos 7 y 27. Además, otras leyes judías de Levítico prohíben comer carne de cerdo o llevar ropa de tejidos mixtos, Levítico 11, 7 y 19, normas que la mayoría de los cristianos contemporáneos no siguen. Estas leyes eran específicas para las necesidades y el contexto cultural del antiguo Israel, y muchas de ellas no se aplican directamente a los cristianos de hoy. Mientras que algunos mandamientos, como los 10 mandamientos, se consideran universales y atemporales, otros, como no cueces un cabrito en la leche de su madre, Éxodo 11 y 19, estaban orientados a situaciones muy particulares de aquella época. Por eso, al reflexionar sobre el tema de los tatuajes a la luz de las Escrituras, es esencial tener en cuenta el contexto histórico, cultural y espiritual de estas leyes. Esto nos ayuda a comprender mejor cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida actual, de un modo pertinente y auténtico para nuestra fe. Cuando nos enfrentamos a la cuestión de qué leyes debemos seguir en nuestra vida cristiana, surge la necesidad de una interpretación cuidadosa y fiel de las Escrituras, un proceso conocido como hermenéutica. Pero, ¿qué es exactamente la hermenéutica? En términos sencillos, es el arte y la ciencia de interpretar y aplicar la Biblia a nuestra realidad actual. Como cristianos comprometidos, tratamos de entender la palabra de Dios de un modo que sea fiel a su significado original, pero también relevante para nuestra vida actual. El Dr. Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, DBU, ofrece una interesante perspectiva al respecto, al afirmar: es evidente que la Biblia se escribió para nosotros, pero no directamente para nosotros. Esta idea se desarrolla en el libro How to Read the Bible for all its Worth, como leer la Biblia en toda su extensión, una obra esencial para cualquier persona interesada en comprender mejor las Escrituras.
Este libro nos enseña que, aunque los autores bíblicos se inspiraron para escribir mensajes destinados a trascender generaciones, hablaban directamente a su público contemporáneo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de comprender el contexto histórico y cultural de la Biblia antes de aplicarla a nuestra vida actual. Por ejemplo, el famoso versículo de Filipenses 4:13, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece", se interpreta a menudo erróneamente como una promesa de que podemos conseguir cualquier cosa solo con esfuerzo y fe. Sin embargo, una lectura más contextualizada revela que Pablo hablaba de hallar satisfacción en todas las circunstancias, no de conquistar metas imposibles. Por supuesto, Dios es poderoso y puede hacer milagros, pero la esencia del versículo no es una garantía de éxito en todos los empeños personales, como vencer a LeBron James en un partido de baloncesto, por ejemplo. En el libro del Levítico, encontramos un conjunto de leyes que fueron dadas al pueblo de Israel poco después de su liberación de la esclavitud en Egipto. En ese momento, Dios, a través de Moisés, estableció estas leyes para ayudar a los israelitas a formar una identidad única, basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes pretendían distanciar a los israelitas de las prácticas paganas de las naciones circundantes. Por ejemplo, las prohibiciones relativas a dietas específicas, el uso de ciertos tejidos y la forma de cortarse el pelo servían para marcar una clara distinción entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Hoy en día, la mayoría de los cristianos no siguen prácticas como la dieta kosher, la prohibición de mezclar telas o la norma de no afeitarse las chuletas. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué se siguen observando algunas leyes del Antiguo Testamento, mientras que otras no? Esta cuestión ha sido objeto de un intenso debate teológico, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de las leyes del Antiguo Testamento a la luz de la nueva alianza establecida por Jesús. El Nuevo Testamento, en algunos pasajes, permite explícitamente cambios en relación con las prácticas antiguas. Un ejemplo de ello es cuando el evangelista Marcos escribe: "Entonces Jesús declaró que todo alimento era limpio", Marcos 7:19. En otras ocasiones, vemos que el sistema de sacrificios y algunas leyes ceremoniales han quedado superados por el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Jesús reafirma la validez de otros mandamientos, como la condena del adulterio, llegando a decir que incluso el deseo impuro, o la lujuria, es tan pecaminoso como el propio acto de adulterio, Mateo 5, 27-29. Cuando pensamos en la prohibición de los tatuajes dentro de un contexto bíblico, es importante reflexionar sobre las razones que subyacen a esta instrucción divina. Para comprender plenamente el significado de esta prohibición, es necesario considerar el contexto histórico y cultural en el que fue dada. En aquella época, los israelitas vivían en una sociedad rodeada de prácticas religiosas y culturales que Dios consideraba abominables. Muchas de estas prácticas implicaban modificaciones corporales, incluidos los tatuajes, que se llevaban a cabo como parte de rituales para adorar a deidades paganas o como expresión de duelo por los muertos. Por lo tanto, al interpretar la prohibición de los tatuajes en el Antiguo Testamento, es crucial comprender que esta instrucción estaba profundamente vinculada al deseo de Dios de separar a su pueblo de las prácticas idólatras y supersticiosas de las naciones vecinas. Hoy, la aplicación de estas leyes debe hacerse con discernimiento, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos y la comprensión más amplia de la gracia y la libertad en Cristo. Dios, en su infinita sabiduría, estableció instrucciones específicas para su pueblo, con el objetivo de protegerlo de las influencias negativas y las prácticas paganas de las culturas que lo rodeaban. Al prohibir los tatuajes, Dios estaba haciendo un llamamiento más amplio para que el pueblo de Israel se mantuviera santo y separado de las naciones vecinas. Esta separación no era solo física, sino también espiritual y cultural, una forma de garantizar que el pueblo elegido no se viera corrompido por costumbres que contradecían los valores y principios divinos. Cuando reflexionamos hoy sobre esta prohibición, surge la pregunta: ¿siguen aplicándose a nosotros, en la sociedad contemporánea, estas mismas preocupaciones culturales y espirituales? En el contexto moderno, al considerar la práctica de los tatuajes, debemos preguntarnos si siguen estando asociados a prácticas religiosas o culturales que van en contra de las enseñanzas bíblicas. También debemos examinar la motivación que hay detrás del deseo de hacerse un tatuaje. ¿Refleja este deseo una reverencia apropiada por nuestro cuerpo, que, según las Escrituras, es el templo del Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que debemos cuidar y honrar nuestro cuerpo, y esta reflexión nos lleva a discernir si, en nuestra sociedad actual, los tatuajes siguen representando un alejamiento de los valores y la santidad que Dios nos llama a mantener como seguidores suyos. Un punto importante a considerar es que la palabra tatuaje no tiene una traducción exacta en hebreo. Algunas versiones de la Biblia utilizan el término tatuaje para traducir una palabra hebrea que en realidad es más ambigua. La palabra hebrea, caca,
por ejemplo, puede significar tanto incisión como marca. Algunos estudiosos interpretan esta palabra como marca, lo que, en una interpretación literal, podría incluso prohibir los tatuajes temporales, como los que llevan los niños en las ferias, o incluso escribir algo en la mano para recordar una tarea. Existe un importante debate teológico sobre la aplicabilidad de las leyes del Antiguo Testamento tras el establecimiento de la nueva alianza en Cristo. Sin embargo, la mayoría de los eruditos hebreos coinciden en que caca se refiere al acto de perforar la piel para introducir tinta, creando marcas permanentes. En aquella época, los tatuajes sí podían suponer riesgos para la salud, como infecciones, pero no parece que esta fuera la razón principal de la prohibición del Antiguo Testamento. La razón fundamental por la que a los israelitas no se les permitía tener tatuajes estaba relacionada, como ya se ha mencionado, con la separación de las prácticas paganas. Las leyes pretendían distanciar al pueblo de Israel de las culturas circundantes y ayudarle a desaprender las costumbres adquiridas durante sus años de esclavitud en Egipto. Durante muchos años, los comentaristas creyeron que la prohibición de los tatuajes estaba relacionada con el respeto a la creación divina. Eruditos luteranos del siglo XIX como Carl Friedrich Keil y Franz de Liszt escribieron en 1876 que este pasaje de la Biblia prohíbe la profanación de la dignidad humana, que es una manifestación de la creación de Dios. Así, muchos comentaristas conservadores interpretan esta ley como una prohibición de violar nuestro cuerpo, que se considera una buena creación de Dios. Aunque esta interpretación es comprensible, hoy entendemos que esta ley se dio en gran medida para proteger a los israelitas de la asociación con prácticas idólatras y para ayudarles a salir de su esclavitud cultural y espiritual. Históricamente, hubo dos prácticas principales relacionadas con los tatuajes durante ese periodo. Algunos de ellos estaban relacionados con la esclavitud, ya que se utilizaban para marcar a los esclavos en Egipto. Como Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, no debían volver a considerarse esclavos de Egipto. Además, los rabinos judíos asociaron posteriormente los tatuajes con la idolatría y el paganismo. James Smith defiende la idea de que los tatuajes estaban vinculados a prácticas de culto pagano, mientras que Robert Jamieson y otros creen que estas marcas estaban asociadas al culto de ídolos y eran un signo de apostasía. Basándose en esta lectura, parece que el libro de Levítico no prohíbe todo tipo de tatuajes en el contexto moderno, ya que en nuestra cultura actual los tatuajes no tienen la misma asociación con la idolatría o la esclavitud. Así, una interpretación hermenéutica adecuada nos muestra que el principio subyacente de este mandamiento no se viola necesariamente con los tatuajes modernos. Sin embargo, antes de decidir si hacerse un tatuaje es bíblico o no, es crucial que consideremos otros factores, como las motivaciones personales y el impacto espiritual de esta elección. ¿Existen otros versículos bíblicos que aborden la cuestión de los tatuajes? Algunos cristianos sugieren que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 16-18 podría interpretarse como un tipo de tatuaje. Sin embargo, en el capítulo siguiente, en Apocalipsis 14, 1, leemos que los 144.000 redimidos de la tierra tienen el nombre del Padre escrito en la frente. Una interpretación literal de estos pasajes podría llevarnos a pensar que incluso los justos tendrán marcas en sus cuerpos, posiblemente tatuajes, incluso en sus rostros. Esta posibilidad abre un vasto campo a diferentes interpretaciones del Apocalipsis. Aunque es factible que, en algún momento del futuro, un orden mundial exija que la gente lleve el número 666 en el cuerpo, parece poco probable que esta fuera la intención original del apóstol Juan cuando escribió esta visión profética. Incluso si esta interpretación fuera válida, podríamos simplemente evitar el número 666 y optar por cualquier otro símbolo, lo que teóricamente no plantearía ningún problema. En cualquier caso, es prudente evitar los tatuajes con el número 666 por varias razones. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo presenta una profunda reflexión sobre el valor de nuestros cuerpos, refiriéndose a ellos como templos del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que habita en vosotros, dado a vosotros por Dios, y que no sois vuestros? Habéis sido comprados a un precio muy alto. Glorificad, pues, a Dios con vuestros cuerpos. Aunque este pasaje está directamente relacionado con la inmoralidad sexual, el principio subyacente puede aplicarse a diversos ámbitos de la vida, incluida la cuestión de los tatuajes. El mensaje de Pablo subraya la importancia de tratar nuestro cuerpo con respeto y dignidad, reconociendo que pertenece a Dios. Por lo tanto, una interpretación válida de este pasaje sería que si decidimos hacernos un tatuaje, este debería glorificar a Dios, reflejando nuestra fe y respeto por nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Sin embargo,
Debemos recordar que Pablo no se refería necesariamente a la apariencia externa cuando escribió estas palabras. Si tenemos en cuenta que los templos suelen adornarse y decorarse con pinturas y símbolos, quizá este pasaje no prohíba expresamente los tatuajes, sino que nos invita a reflexionar detenidamente sobre nuestras motivaciones. Otro versículo interesante se encuentra en Isaías 49, 16, donde Dios declara: «Mira, te he grabado en las palmas de mis manos». Aunque este versículo es metafórico, sugiere una cierta apertura a la idea de marcas permanentes como símbolo cultural o espiritual. Esto puede llevarnos a considerar los tatuajes bajo una luz diferente, no solo como algo prohibido, sino como una posible expresión de identidad cultural o de fe, siempre que se hagan con discernimiento y reverencia. Un artículo de Trevin Wax, publicado en The Gospel Coalition, plantea una pregunta intrigante: ¿son los tatuajes peores que el adulterio? Wax relata la experiencia de unos misioneros en Tanzania que se sorprendieron al descubrir que sus alumnos cristianos creían unánimemente que era peor que un pastor tuviera tatuajes que cometiera adulterio. Esto se debe a que, en esa cultura, los tatuajes se asocian con la brujería y los espíritus malignos, y se considera que quienes los tienen están bajo la influencia de estas fuerzas. Este ejemplo subraya la importancia de considerar el impacto cultural y social de los tatuajes en diferentes contextos. Aunque no estemos de acuerdo con esta opinión en nuestra propia cultura, es crucial respetar las convicciones de otros cristianos que adoran al mismo Dios con sinceridad. De hecho, estos hermanos y hermanas tienen razón al decir que, en la cultura tanzana, los tatuajes podrían poner en grave peligro el testimonio cristiano y avergonzar a la Iglesia. Esto no significa que la moralidad sea relativa a las culturas, sino que como cristianos debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden afectar a nuestro testimonio. Diferentes contextos culturales pueden requerir diferentes aplicaciones de las enseñanzas bíblicas, y esto es parte de la riqueza de la fe cristiana: vivir las mismas verdades eternas de maneras que sean significativas y respetuosas en cada cultura. El Evangelio es para judíos y gentiles, y esta inclusividad es una cuestión teológica central en el mensaje de Pablo. En su carta a los Gálatas, aborda la tendencia de algunos cristianos judíos a imponer la ley judía y las marcas étnicas como requisitos para la conversión al cristianismo. Pablo los reprende enfáticamente: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha embrujado? ¿No fue ante vuestros ojos que Jesucristo fue expuesto como crucificado? Solo quiero saber una cosa: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en lo que oísteis?». Galatas 3, 1-2. Más adelante, en el mismo capítulo, dice: «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Galatas 3, 28. En 1 Corintios 8, 9, Pablo también menciona que las zonas grises, como comer carne sacrificada a los ídolos, no deben dividirnos. Del mismo modo, el debate sobre los tatuajes debe abordarse con discernimiento y respeto, comprendiendo que en diferentes culturas esta práctica puede tener significados diversos. Por lo tanto, al considerar la cuestión de los tatuajes, es importante equilibrar el respeto por la diversidad cultural con el compromiso de vivir una vida que glorifique a Dios. La interpretación hermenéutica y la aplicación cuidadosa de las Escrituras nos permiten navegar sabiamente por estas zonas grises, manteniendo la unidad de la fe y el testimonio cristiano. Hay muchos temas que la Biblia considera claramente pecaminosos, independientemente del contexto cultural o de cómo puedan afectar a nuestro testimonio como cristianos. Pero, ¿qué pasa con los tatuajes? ¿Puede un cristiano hacerse un tatuaje sin comprometer su fe? Si tú, como creyente, estás pensando en hacerte un tatuaje, es importante que reflexiones profundamente sobre lo que enseña la Biblia y cómo se pueden aplicar estas enseñanzas a tu vida. En primer lugar, es esencial recordar que nuestros cuerpos se describen en la Biblia como templos del Espíritu Santo. Este principio nos llama a tratar nuestros cuerpos con respeto y reverencia, entendiendo que pertenecen a Dios. Por lo tanto, aunque un tatuaje esté bien diseñado y tenga la intención de glorificar a Dios, debemos actuar con extrema precaución y sabiduría. Los tatuajes son permanentes, y más del 10% de las personas acaban arrepintiéndose de su decisión con el tiempo. Por eso es crucial tener en cuenta no solo el diseño en sí, sino también el lugar donde se hará el tatuaje y los posibles riesgos para la salud que conlleva. El principio bíblico que parece subyacer a la prohibición de los tatuajes en el Antiguo Testamento está relacionado con su asociación con prácticas paganas, la idolatría y la esclavitud. En aquella época, los tatuajes solían estar vinculados a cultos paganos y señalaban a las personas como propiedad, ya fuera de un ídolo o de un amo. En el contexto actual, debemos asegurarnos de que los tatuajes que elegimos no guardan relación alguna con estos temas. Si quieres hacerte un tatuaje como expresión de algo que idolatras,
Esto podría reflejar una desviación de las enseñanzas bíblicas. Del mismo modo, si el tatuaje es un símbolo de algo de lo que Dios ya te ha liberado, como se menciona en Gálatas 5:1, quizá quieras reconsiderarlo. Además, es importante pensar en el impacto que puede tener tu tatuaje en tu testimonio cristiano. En 1 Corintios 8:13, Pablo nos advierte que evitemos cualquier acción que pueda hacer que otros tropiecen en su fe. Si vives en una cultura en la que los tatuajes todavía se asocian fuertemente con el paganismo o la inmoralidad, la elección de hacerte un tatuaje podría dañar tu influencia como cristiano y causar divisiones innecesarias. Por lo tanto, es prudente considerar cuidadosamente el contenido y el significado del tatuaje, asegurándose de que no contradice las enseñanzas de Cristo ni va en contra de los valores que deseas transmitir como seguidor de Jesús. La sabiduría, la guía del Espíritu Santo y el apoyo de la comunidad cristiana son claves para discernir los matices de cada situación. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre hacerse un tatuaje? En resumen, algunos cristianos sostienen que las leyes levíticas contra los tatuajes reflejan el deseo de Dios de que no violemos la integridad de nuestros cuerpos naturales. Sin embargo, esta interpretación puede ser limitada, especialmente cuando no se tiene en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se dieron estas leyes. Estudios bíblicos más profundos indican que la prohibición de los tatuajes en el Antiguo Testamento estaba vinculada principalmente a la separación del pueblo de Dios de las prácticas paganas y la esclavitud. Hoy en día, sin embargo, los tatuajes en Occidente no suelen conllevar estas asociaciones negativas. Muchos cristianos consideran que los tatuajes son formas legítimas de expresión cultural y artística, que pueden ser redimidas y apreciadas a la luz de la nueva alianza. Sin embargo, como nos enseña Pablo en 1 Corintios 9 y 12, aunque tengamos la libertad de hacer elecciones culturales que no sean pecaminosas, debemos tener cuidado de que estas elecciones no se conviertan en un obstáculo para la difusión del Evangelio de Cristo. Al concluir esta reflexión sobre los tatuajes desde una perspectiva bíblica, es esencial recordar que la fe cristiana es dinámica y se adapta con el tiempo, respondiendo a los cambios de la sociedad y la cultura. Esto significa que nuestra comprensión de los tatuajes y de otras cuestiones contemporáneas debe basarse en un profundo discernimiento, guiado siempre por los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios. Una valiosa lección que podemos extraer de este debate es la importancia de buscar sabiduría y sensibilidad en todas nuestras decisiones, especialmente cuando implican expresiones personales como los tatuajes. A través de la oración, la reflexión y la consulta con la comunidad de fe, podemos buscar la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo y nuestra vocación de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por último, es crucial recordar que, a pesar de las diferencias de opinión sobre cuestiones como los tatuajes, estamos llamados a amarnos los unos a los otros y a mantener la unidad en Cristo. Que esta reflexión nos inspire a cultivar una comunidad de fe inclusiva y compasiva, en la que cada persona sea valorada y respetada como hijo amado de Dios, independientemente de sus elecciones personales o de su apariencia externa. Os invito a uniros a mí en un momento de oración. Querido Padre Celestial, estamos aquí ante tu majestuosa presencia con los corazones llenos de gratitud y reverencia. Estamos profundamente agradecidos por tu infinito amor, que nos rodea y nos sostiene en cada momento de nuestro camino. Damos gracias por su gracia misericordiosa, que nos fortalece en los días de dificultad, y por su luz divina, que ilumina nuestro camino cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. Estamos eternamente agradecidos por su bondad que nos guía y nos protege. Padre amado, en este momento de unidad y reflexión, te pedimos que derrames sobre nosotros el poder transformador de tu Espíritu Santo. Que tu presencia se haga palpable, llenándonos de una paz que trasciende todo entendimiento y de un consuelo que calma nuestras almas inquietas. Señor, te pedimos que nos conduzcas a una comprensión más profunda de tu voluntad para nuestras vidas, y que nuestros corazones estén siempre alineados con tus propósitos eternos. Al elevar nuestras oraciones y preocupaciones ante tu trono, confiamos plenamente en tu infinita sabiduría y perfecto amor para guiarnos y responder según tu soberana voluntad. Sabemos que el Señor conoce los deseos más íntimos de nuestros corazones, así como las necesidades de quienes amamos y nos rodean. Pedimos al Señor que sea nuestro refugio seguro y nuestra fortaleza inquebrantable en tiempos de prueba, y que nos llene de esperanza y fe incluso ante los desafíos más difíciles. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones sean siempre agradables a sus ojos, reflejando su amor y gracia en todo lo que hacemos. Que seamos instrumentos de tu paz y amor en el mundo, viviendo de una manera que glorifique tu santo nombre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora, me gustaría reflexionar contigo. ¿Cómo has afrontado esta situación concreta por la que has pasado y qué lecciones has aprendido de ella en relación con tu relación con Dios?
Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una poderosa fuente de apoyo mutuo y crecimiento espiritual. Siéntete libre de abrir tu corazón y compartir tus pensamientos y aprendizajes. Espero sinceramente que hayas encontrado valor y aliento en este video. Si este contenido ha traído luz a tu vida, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con tu familia y amigos, dale like y deja un comentario abajo. Tu interacción es crucial para que este video llegue a más gente. Juntos, podamos iluminar más mentes y profundizar en nuestra comprensión de la fe. Muchas gracias por estar aquí, y que Dios bendiga tu vida.